se hace necesaria una reflexión multidimensional, y creo que la obra de Pasquali nos ofrece esos componentes, ¿no? Una tercera idea que tiene que ver con esta reflexión más dura de la comunicación, que si bien a mí en lo personal a veces se me hacen categorías como muy grandes, pues sí pone sobre la mesa la posibilidad de hablar de otras maneras sobre términos que han estado desde hace 50 años en el pensamiento latinoamericano de la comunicación. O sea, la consueta diferencia entre comunicar e informar. Yo rescataría, por ejemplo, la importancia de la dimensión moral que hay en la obra de Pasquali como un elemento mucho más sólido, incluso que esta diferencia entre comunicación e información, un elemento más sólido que nos permite construir no solo una teoría de comunicación con mayúscula, sino también una teoría de la acción del profesional de la comunicación. Como el propio Pasquali ha dicho, él viene de la filosofía moral, viene de la filosofía de la acción, pues no solo es la reflexión de los medios públicos, sino también yo creo que se puede transportar a la reflexión sobre el profesional, sobre el periodista, sobre el publicista, sobre el emprendedor en materia de medios, ¿no? Entonces, sin duda un gran día.